bien. Mientras vaya abriendo su Biblia en el libro de Proverbios. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios. Amén. Gloria a Dios. Me lo doy la cita. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos? Muy bien. Proverbios 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer una palabra de oración en esta mañana todavía. Amén. Y vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios y que sea Dios en todo momento hablando a nuestros corazones. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por este privilegio que nos das de estar reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que seas tú en todo momento trayendo esa palabra de refrigerio a nuestra vida y que seas tú hablando a nuestros corazones y trayendo esa palabra que nosotros necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos grandemente, Dios, a poder retener en nuestro corazón esa palabra, Dios, que venimos nosotros necesitando el día de hoy, y que de esa manera, Dios, podamos nosotros poder crecer, podamos poder entender tu propósito hacia nosotros, y que de esa manera también podamos entender el porqué, Padre Celestial, de las indicaciones que tú dejas en tu palabra hacia nosotros, es que son beneficio para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Seas tú en todo momento glorificándote a favor nuestro y trayéndonos ese entendimiento que tanto necesitamos, Dios, para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y a ti será gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema del día de hoy lleva por título el temor de Dios. Amén. Y déjeme iniciar con una introducción el día de hoy. Y déjeme comentarle que el día de hoy vivimos, amén, en una época donde se exaltan más las emociones y se ha puesto por encima todo ello antes que la verdad. Amén. Se nos enseña más a sentir antes que a obedecer, a seguir el corazón más que la misma palabra. Amén. Y prácticamente el temor de Dios ha sido malinterpretado de tal manera que se ha minimizado, a tal manera que muchos han llegado a eliminarlo del vocabulario cristiano. Amén. Yo no tengo nada en contra de sentir. Amén. Pero el hecho de poner más por encima de Dios y de todo lo que está en su palabra, poner por encima de todo ello la experiencia sensorial, se me hace algo que todavía ignora o prácticamente deja de lado la riqueza que hay en la palabra del Señor. Amén. Sabe, la palabra del Señor y todo lo que es el evangelio, la doctrina cristiana, no es por sentir. Amén. No es por lo que sienta usted. Es por lo que dice la palabra, por lo que usted y yo llegamos a comprender y por lo que la palabra habla hacia nosotros. Si nuestra experiencia cristiana, nuestra vida cristiana estuviera basada a sentimientos, a lo que sentimos, a lo que experimentamos, déjeme decirle que estaríamos dejando de lado absolutamente todo lo que Dios dice en su palabra y estuviéramos viviendo por los sentimientos, por lo que sentimos, la experiencia personal. Amén. Es muy triste muchas de las veces escuchar de alguien expresar que dice que conoce a Dios por lo que ha sentido. Amén. No se debe de decir que se conoce a Dios por lo que uno ha sentido. Amén. Sino que se debe de conocer a Dios por lo que su palabra dice acerca de Él. Amén. Si usted quiere conocer a Dios, lea su palabra.
Si usted quiere saber quién es Dios, lea su palabra. Ya lo que Dios actúa en su vida o lo que usted sienta, llámese paz en su interior, llámese respaldo de Dios en su vida, llámese la presencia de Dios que de alguna manera se llega a dejar sentir en nuestra vida, eso tómelo como una experiencia que usted tuvo con Dios, pero no lo tome como la base en su vida cristiana para caminar una vida en Cristo. Amén. Porque como lo mirábamos el día viernes, muchas de las veces nuestras emociones nos pueden llevar a engañar y a sentir cosas que no vienen de parte de Dios, sino que son experiencias de nosotros o cosas que nosotros llegamos a sentir. Amén. Si usted quiere conocer a Dios, vaya a la palabra, vaya a la escritura y conozca a Dios por lo que está escrito en su palabra, no por lo que usted llega a sentir. Amén. Porque entonces, si no, imagínese, hoy me siento bien, hoy sentí todo de Dios, pero otro día no me siento tan bien y hoy no sentí nada porque Dios no estaba presente en el lugar donde estábamos congregados. Y eso no funciona así. Amén. ¿Te recuerda el profeta? Dice que de repente vino un viento recio, ¿verdad? De repente vino un estruendo, de repente vino un silbido apacible. Y cuando él creía que en el estruendo y en todo eso estaba Dios, realmente ahí no estaba Dios, sino que cuando vino el silbido apacible, dice que ahí estaba Dios. Amén. Entonces, de alguna manera, el hecho de que una persona un día esté bien contenta, bien alegre y diga, yo sentí a Dios el día de hoy, esto y lo otro, y un día está bien, muy triste y yo no sentí nada, yo no estaba presente, no quiere decir que Dios no haya estado presente. Más bien la persona no estaba con las emociones, y si como está por las emociones, prácticamente no pudo sentir a Dios. Amén. Entonces nosotros no estamos por emociones, estamos prácticamente por lo que conocemos de Dios, por su palabra. Amén. El tema no es ese de las emociones, pero lo traigo a memoria, a la mesa, porque de alguna manera se ha puesto por encima todo esto antes que otros principios que están establecidos en su palabra. Amén. La escritura desde Génesis a Apocalipsis nos presenta y nos habla acerca del temor de Dios, no como una opción para usted y para mí, sino como una marca esencial de un verdadero creyente. Amén. El tema de hoy se divide en 3 partes. El punto número 1 sería, ¿qué es el temor de Dios? Amén. El punto número 2 es, ¿qué no es el temor de Dios? Y el punto número 3 sería, ¿qué produce el temor de Dios en la vida del creyente? Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Y vamos a ir al punto número 1. Dice, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es terror. Amén. No es terror, sino es una reverencia filial. Amén. Una reverencia fiel, ser reverentes al Señor. Amén. ¿Usted le ha tocado escuchar personas que mencionan, que dicen que le tienen miedo a Dios? Que tienen miedo de Dios, que tienen miedo a Dios, y que de alguna manera su vida viven ellos obedeciendo a Dios, obedeciendo a la palabra, pero por temor al castigo que pueden recibir de Dios. Pero usted sabía que ese no es el temor de Dios que habla la palabra. Eso no es temor de Dios. Cuando uno vive en ese tipo de temor, prácticamente uno está sirviendo a Dios y está anclado a Dios porque Dios vaya a dar un castigo o porque Dios vaya a traer una consecuencia a la vida de la persona. Y temor de Dios, eso no lo es. Amén. No podemos ir por la vida diciendo que somos cristianos, diciendo que somos creyentes, que creemos en el Señor, que servimos al Señor, pero al mismo tiempo decir que tenemos miedo de Dios por lo que Él me puede hacer a mí. Amén. Uno no puede vivir en ese temor sirviéndole al Señor. Es, por así decir, un padre de familia que ama a su esposa, que ama a sus hijos, ¿verdad? Y que de alguna manera ofrece ese abrigo, esa protección a sus hijos, les da ese cariño, la cobertura que la familia necesita, que la esposa necesita, el cariño que necesita, ¿verdad? Y que los niños también necesitan. Imagínense ustedes los niños viviendo con temor todo el tiempo de que el papá está presente en casa.
Cuando el papá del hogar está brindando todo lo contrario, está dando cariño, está dando amor, está dando cobertura, la paternidad como se debe de dar, como también la provisión, ¿verdad? Imagínense usted a esos niños y a esa esposa viviendo con temor de que el marido está en casa, de que el padre está en casa y viviendo todo el tiempo con temor porque él está en casa, cuando el padre nunca ha hecho nada para que le tengan temor, para que le tengan miedo. ¿Se le haría a usted que los hijos, como la esposa, vivirían una vida cómoda, una vida alegre, una vida en esa armonía que debe de vivirse? No, eso no sería una vida. Pero ahora, ¿por qué están viviendo así si el papá nunca ha dado prácticamente algo como para que ellos vivan en esa condición, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo mismo sería para con nosotros. Si Dios nos ha dado su amor, nos ha dado su misericordia, nos ha dado esa gracia que nosotros estamos disfrutando, o que debemos estar disfrutando el día de hoy, imagínense usted a un hijo de Dios viviendo en un temor continuo de Dios y no disfrutar lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Ven? Viviendo, no, es que tengo que hacer esto, tengo que cumplir lo que dice el mandamiento, porque si no lo hago me va a venir un castigo del cielo, me va a caer un rayo y de repente Dios va a venir, me va a azotar, me va a patear y me va a dar mi merecido porque cometí una falta. Un temor de Dios de esa manera no es disfrutar lo que Dios ha dado en nuestra vida, amén. Un temor, se llama un temor servil, ¿verdad? Que siempre estamos prácticamente agobiados por lo que podemos llegar a hacer mal y que Dios puede llegar a castigarnos por lo que vamos a hacer o por lo que ya hicimos, ¿no? Entonces, eso no es temor de Dios, ese es un temor que está dentro de nosotros, que de alguna forma llegó a plantarse en nuestro corazón, pero ese no es el temor que habla la palabra de Dios que usted y yo tenemos que tener, ese temor de Dios que habla la palabra. Amén. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Proverbios 9:10. El temor de Dios es una reverencia profunda. Amén. Reverencia profunda. Es decir, yo me rindo a Dios y de alguna manera yo vivo para el Señor. Amén. Eso es temor de Dios. Ya no vivir para el mundo, ya no vivir para las cosas de la carne, ya no vivir sirviendo al mundo, ni a lo que la carne pide, ni lo que la carne quiere, sino que yo voy a vivir todo el tiempo en una continua reverencia a Dios. Y mi vida va a ser dedicada al Dios al cual yo le he entregado mi vida. Eso sí es temor de Dios. Amén. Otra evidencia de lo que es practicar el temor de Dios es vivir asombrado de la santidad de nuestro Dios. Amén. Entonces, si tenemos a un Dios santo, entonces sabemos que nuestro Dios, que es santo, no tiene comunión con las cosas que van en contra de la santidad. Amén. Entonces, ¿qué es santidad para usted y para mí? Este es un punto básico, es doctrina muy básica. Amén. ¿Qué es santidad para usted y para mí? ¿Santidad es vivir sin pecado? No. Porque entonces nunca podríamos vivir en santidad, porque todo el tiempo estamos cometiendo pecado. Amén. ¿Ser santo es nunca cometer una falta en contra de Dios? Pues entonces, ¿en qué momento seríamos santos usted y yo? ¿Verdad? Nunca llevaremos una vida en santidad. Siempre estaríamos prácticamente todo el tiempo cometiendo faltas y nunca viviríamos en la santidad que Dios nos pide. Entonces, si la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, entonces nadie va a ver al Señor, ¿verdad? Porque la Biblia es bien clara, y si aplicamos el texto literal como se menciona ahí, de manera como lo aplican los legalistas, entonces sin santidad nadie verá al Señor. Entonces pues nadie va a ser salvo, ¿verdad? Nadie se va a ir con Cristo porque todo el tiempo estamos pecando. Si no pecamos con la mirada, pecamos con la mente. Si no pecamos con la mente, pecamos con nuestros pasos, con nuestras manos. Y pecamos de 1001 formas todo el tiempo. Amén. Con nuestros dichos, como usted se puede imaginar. Entonces, si aplicamos literalmente esa palabra que dice sin santidad nadie verá al Señor, pues ni se apunte ni aliste sus maletas porque nadie se va al cielo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando yo vivo asombrado de la santidad que tiene nuestro Dios, el cual en Él no hay pecado y no hace armonía el pecado con Él, entonces yo vivo no queriendo ser perfecto, sino que más bien admitiendo que yo delante de Él soy falto, que soy pecador,
y reconociendo su santidad y reconociendo mi imperfección, entonces yo viviré apegado a vivir una vida lo más agradable a mi Dios. Amén. No querer vivir una vida sin pecado, porque no podremos vivirla, pero sí reconociendo su santidad y yo querer agradar cada día más a Dios en mi forma de vida. Amén. Entonces, otro punto que sí representa lo que es tener temor de Dios es vivir en un continuo respeto y consciente de su santidad y su soberanía. Amén. Su soberanía. Vivir de una forma consciente, obviamente respetuosa de su santidad y su soberanía. Pues si usted sabe que tiene un Dios santo y sabe que tiene un Dios que es soberano, entonces nosotros vamos a vivir en un continuo sentir y de una manera continua tratar de respetar de lo que es nuestro Dios. Amén. Es decir, no vamos a procurar cometer una falta contra Él. Amén. Y si la cometemos, vamos a procurar cada día ponernos a cuentas con Él, por la falta que cometimos en contra de nuestro Dios. Amén. Entonces, de alguna manera, nuestra vida va a vivir respetando quién es nuestro Dios y cada día apegarnos más a su palabra, a su camino. Amén. Hay una frase de un escritor que decía: una reverencia unánime al amor de Dios es tratar de vivir en su temor. Amén. Hay otra frase que dice: el temor de Dios es la respuesta adecuada del hombre redimido a la majestad de Dios. Amén. Entonces, un hombre que ha sido redimido va a darle la respuesta a Dios en vivir bajo su temor. Amén. Bajo su temor. ¿Cómo es ese temor? Con lo que ya vimos anteriormente. Amén. Vivir prácticamente en reverencia profunda, respetando su santidad y asombrado de la santidad que tiene nuestro Dios. Amén. Recuerde usted que la santificación del hombre es progresiva. Amén. Y solamente va a ocurrir a manera que nosotros crezcamos en el temor de Dios. Amén. Si usted y yo no crecemos en el temor de Dios, entonces de alguna manera no podremos tener esa santificación que va a ser progresiva en nuestra vida. Recuerde usted, y quiero mencionarle esto, usted y yo no somos autosuficientes. Amén. Usted y yo dependemos de nuestro Dios absolutamente en todo. No somos autosuficientes. Cuando nos creemos autosuficientes, de una manera inconsciente, es cuando creemos que usted y yo podemos corregir nuestra forma de vivir por nosotros mismos. Y eso no va a ocurrir nunca. Amén. Eso no va a ocurrir nunca. ¿Usted quiere corregir sus actitudes? Pídale al Señor que Él cambie su vida, que Él cambie sus actitudes. Si usted va a luchar contra sus actitudes, tarde que temprano se va a cansar, se va a desesperar y se va a frustrar porque no ha podido vencer las áreas que que tiene en su vida que no puede vencer. Amén. Pero si usted las pone delante del Señor, dice la palabra del Señor que Él se fortalece en nuestra debilidad. Amén. Es decir, en otras palabras, en Él están las fuerzas para que podamos vencer las áreas que nos cuesta vencer el día de hoy. Amén. Cuando practicamos correctamente el temor de Dios, el creyente no teme a Dios como un juez airado, sino más bien teme a Dios como un Padre santo. Amén. Como un Padre que es santo. Ahora mire bien, el temor de Dios nace del conocimiento correcto de Dios. Amén. Salmo 111, versículo 2 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amén. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Usted quiere saber qué es temor a Dios y quiere saber vivir bien en el temor de Dios? Prácticamente conozca cada día más quién es su Dios. ¿Y de qué manera usted va a conocer a su Dios? Por medio de la palabra. No es de la experiencia sensorial, no es por las emociones, no es por los sentimientos, no es por lo que usted sintió el día de hoy, por lo que va a sentir mañana, por lo que sintió el domingo pasado. Usted va a aprender a temer a Dios conociendo su palabra. Amén. Y mientras más conozca usted su palabra, entonces más crecerá usted
en el temor de Dios. Amén. Y entonces usted conocerá lo que es agradable ante los ojos de Dios y usted conocerá lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y usted dejará de hacer lo que no es agradable ante los ojos de Dios, no por temor a recibir un castigo, sino más bien por cuidar su relación con Dios y de no ofender a Dios en su diario vivir. Amén. No porque Dios lo vaya a castigar. No voy a cometer esto porque Dios me va a castigar. No voy a hacer esto otro porque Dios me va a mandar un castigo. No. Usted lo va a dejar de hacer porque usted ama a Dios con todo su corazón. Amén. Y por eso que usted ama a Dios, entonces usted va a vivir apartado de ello y no va a cometer esa falta porque usted ama a Dios. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo. Temor de Dios es guardar reverencia a Dios en nuestra trayectoria de nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo, familia? El temor bíblico no surge de la ignorancia, amén, sino del conocimiento verdadero de quién es Dios. Usted y yo sabemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso, amén. Y de alguna manera, todo eso que lleguemos a conocer de nuestro Dios nos va a llevar a practicar el verdadero temor de Dios, el que habla su palabra, amén. C.S. Sproul dice en uno de sus libros, el temor de Dios es quedar sorprendido por su santidad, pero no únicamente sorprenderse de la santidad que Él es, sino que una vez que usted conoce al Dios que es santo y que usted le sirve a Él, amén, una vez que usted sabe quién es Él, que usted le conoce a Él, entonces esa santidad que Él tiene, que ha sorprendido su vida, usted va a procurar honrarla todo el tiempo, amén, sabiendo y conociendo que el pecado no tiene amistad con el Dios santo al que usted y yo servimos. Entonces, cuando usted y yo cometamos una falta, lo que nos va a llevar a pedirle perdón a Dios inmediatamente es ese temor de Dios que hay en nosotros. Amén. Porque sabemos que Dios no tiene amistad con el pecado. Y usted y yo, por reverencia y amor a nuestro Dios, vamos a procurar mantenernos en armonía continuamente a Dios, aunque la falta la hayamos cometido hace un minuto. Amén. Eso es temor de Dios. Amén. ¿Qué cosas no son temor a Dios? Lo que no es temor a Dios es miedo a la condenación. Eso no es temor de Dios. Amén. Eso no es temor de Dios. Es un temor que hay en nosotros, que algo lo infundó en nosotros, algo lo sembró en nosotros. Pero el hecho de tener miedo a la condenación, eso no es temor de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué condenación hay para usted el día de hoy si está en Cristo? Ninguna. No hay nada. Más adelante en el mismo capítulo 8 de Romanos, del versículo 36 en adelante, comienza a hablar que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque el cristiano vive condenándose a él mismo. Amén. Porque el cristiano vive con temor y teniéndole miedo a Dios y teniendo miedo de que Dios lo condene por la falta que ha cometido. Amén. Entonces, de alguna manera, ese no es temor de Dios. Amén. Ese no es temor de Dios. Vivir temiéndole a Dios, vivir con ese miedo a Dios y vivir de alguna manera atormentados con el pensamiento que porque hoy cometí una falta, Dios ya me va a condenar, porque hoy ya cometí un pecado, Dios ya me va a condenar, porque Dios ya me va a mandar directito, ¿verdad? Allá donde están los que han desobedecido al Señor. Ese no es temor de Dios. Amén. Esa es una condenación o que fue sembrada por el legalismo en nuestros corazones o que fue sembrada en nuestra vida por una mente religiosa. Amén. Pero ese no es temor de Dios. Amén. El creyente que ha sido justificado por Dios ya no vive bajo el miedo, sino vive bajo una continua reverencia a nuestro Dios. Amén. Que es lo que mirábamos en un punto atrás.
Ahora, ese temor que se llega a tener, que es un miedo, es un pánico a Dios, ¿verdad? No es compatible con la gracia de Dios. Amén. No es compatible con la gracia de Dios. Entonces, cuando usted y yo vivimos en ese miedo, en ese continuo pánico a Dios, porque Dios en cualquier momento nos puede condenar, nos puede mandar un castigo por la falta, por el pecado, entonces esto viene y nos priva de lo que es disfrutar la gracia de nuestro Dios. Amén. Escuche bien esto. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, entonces Él prácticamente te lleva nuestro pecado, pero también elimina el temor que nosotros deberíamos tener, que en el ser humano había hacia Dios, porque de alguna manera, ¿recuerda usted que cuando estaba en la ley, la gente temía faltar a un principio de la ley? Porque de volada caían los fariseos, ¿no? O si eran cachados en el pecado, de alguna manera el pueblo los tomaba, los ponía en la plaza y ahí mismo los apedreaban a todos y eran dignos de muerte. Entonces, en ese tiempo la gente vivía bajo un temor, vivía bajo un miedo. Entonces la gente se cuidaba de no cometer una falta, la gente caminaba de una forma cuidando sus pasos, cuidando su mirada, cuidando dónde andaban ellos, para que de alguna manera los fariseos no los llegaran a ver, o el mismo pueblo no los llegara a ver cometiendo una falta, porque luego los acusaban y prácticamente los llevaban a apedrearlos hasta morir. Amén. Entonces prácticamente en esa condición Dios no quiere que vivamos el día de hoy. Y tal parece que muchos cristianos viven aún en esa condición. Viven en esa condición. A lo mejor no hay quien los juzgue, ni, bueno, sí hay, ¿verdad? Pero allá en Júpiter. Entonces, de alguna manera, en este tiempo, el Señor Jesucristo quiere que disfrutemos la gracia, pero a veces los cristianos viven tan encapsulados en ese temor a Dios, en ese pánico a Dios, que no es el temor bíblico que la Biblia habla acerca del temor de Dios, ¿verdad? Y viven de alguna manera amedrentados en su vida, de alguna manera subyugados a un pensamiento que no está respaldado por la palabra de Dios, y de alguna manera viven en un tipo de esclavitud muy particular en ellos, ¿verdad? Que de alguna manera, si el Señor se da cuenta, que si, obviamente se va a dar cuenta que faltaron, en ese mismo instante el Señor los destituye del reino y son dignos de condenación. Entonces son cosas que nosotros debemos tener cuidado de no caer en esos vicios religiosos que no, están lejos de la enseñanza bíblica que está en la palabra del Señor. Amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, 31, las iglesias, andando en el temor del Señor, se acrecentaban. Amén. Vamos a leer el pasaje un poquito más a fondo. Hechos 9, 31. Amén. No sé por qué no me salió una porción aquí, en esta versión. Déjeme cambio de versión. Hechos 9, 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Pero la esencia o la parte importante aquí es que andando en el temor del Señor. Amén. Dice que menguaban porque se asustaban porque Dios los iba a condenar. No. Dice que andando en el temor del Señor se acrecentaban las iglesias. Es decir, que venían más personas y se sumaban. En ese tiempo obviamente la gente caminaba bajo la ley, pero cuando llegó el Evangelio y se les predicaba el Evangelio, las personas comenzaban a conocer la gracia de Dios y comenzaban a conocer lo que era el temor de Dios. Y entonces decían, oye, pues espérame, pues es que eso está interesante, porque el Evangelio realmente ha venido a nosotros como una buena nueva, y ahora lo que era condenatorio para nosotros y que de alguna manera era el motivo de acusación para nosotros para ser juzgados por el pueblo, de alguna manera ahora nos viene y nos trae a una libertad que de alguna manera nos libra de aquello que nos hacía esclavos del pecado. Amén. Entonces, de alguna manera los trajeron al Evangelio, en el Evangelio encontraron la libertad y ahora crecían andando en el temor de Dios. Vuelvo y reitero, ¿qué es andar en el temor de Dios? Simple y sencillamente es vivir
en una continua reverencia a nuestro Dios, no por un miedo de la condenación, sino por una reverencia y un respeto a su santidad. Amén. Y principalmente también porque amamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, la gracia no elimina el temor de Dios. Amén. Sino más bien lo purifica en nosotros. Amén. Entonces, no es que, es que como ya tengo la gracia, ahora sí vamos a hacer como yo quiero. No, eso no es un pensamiento de una persona que ha nacido de nuevo. Amén. Sino la gracia, cuando conocemos la gracia de nuestro Dios, cómo opera nuestra vida, esa misma gracia en la cual estamos viviendo va a purificar nuestra vida para que vivamos en el temor de Dios de una manera como debe ser. Amén. Como debe ser un hijo de Dios. ¿Qué produce en una vida transformada el temor de Dios? Amén. Punto número 1, produce obediencia sincera. No una obediencia forzada. Amén. Porque sabe algo, dicen por ahí que a la fuerza de los zapatos entran, ¿verdad? Entonces, la obediencia sincera es lo que va a producir el temor de Dios en mi vida. Yo no voy a procurar hacer lo que la palabra de Dios me pide que yo haga por un temor a recibir un castigo, sino yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me pide que haga y me instruye a que viva porque yo amo al Señor. ¿Te das cuenta la diferencia? Obedecer la palabra por miedo a un castigo y obedecer la palabra porque amamos al Señor es una diferencia abismal, una diferencia muy grande. Y esa es una obediencia sincera. Cuando yo decido obedecer la palabra porque amo al Señor, es sincero porque lo estamos haciendo con todo gusto y con todo nuestro corazón. Pero cuando hacemos la obediencia a la palabra por miedo a un castigo, termina siendo una obediencia forzada y nos comienza a ser esclavos a una condición a la cual Dios no nos ha llamado. La palabra dice que a libertad fuimos llamados en el Señor. Amén. Y muchas veces nosotros nos volvemos esclavos en nuestra forma de vida cristiana porque simple y sencillamente estamos sirviendo al Señor, teniendo miedo de recibir un castigo y cumpliendo su palabra por miedo que el Señor nos vaya a condenar en algún momento. Amén. Entonces, eso no es temor de Dios. Temor de Dios es obedecer su palabra porque le amamos a Él. Amén. Deuteronomio 10:12 dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que le ames. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Deuteronomio 10:12. Allá el Pentateuco. Deuteronomio 10:12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Luego dice el 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, y yo te prescribo hoy que tengas prosperidad. Entonces, de alguna manera, el amar a Dios es lo que nos va a llevar a cumplir su palabra. Amén. Yo le pongo un ejemplo. Usted y yo, como padres de familia, ¿verdad? ¿Por qué proveemos a la familia? Es que es una carga, No, lo hacemos por amor, amén. Queremos lo mejor para nuestra familia, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mejor para los nuestros, y es por eso que proveemos, amén. Cuando una persona no provee, cuando una persona no da eso, prácticamente es porque a lo mejor puede haber una falta de amor para los suyos, amén. Pero cuando amamos, dice la palabra del Señor, ¿qué padre de familia, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente? Amén. No, papá, ¿me das una torta? Sí, te va una piedra, ¿verdad? Te va una piedra. No, claro que no. Sí, mija. ¿Y de qué la quieres? ¿Del chavo o de qué? La que pida, ¿no? Entonces nos esforzamos y lo hacemos porque amamos a nuestra familia, amén. Ahora imagínense nosotros para con nuestro Dios. Nosotros amamos a nuestro Dios. Entonces, de la misma forma como amamos a nuestro Dios o decimos amarle, nosotros vamos a hacer
prácticamente lo mejor de nuestra vida para Él. No por el temor de un castigo, sino con el temor de Dios de manera correcta. Amén. Amamos a Dios y por temor a Dios prácticamente vamos a hacer lo que es correcto ante sus ojos. Porque le amamos, no porque le tenemos miedo. Amén. ¿Usted el día de hoy le tiene miedo a Dios? ¿Siente miedo de Dios? ¿Teme a Dios? ¿Está en la iglesia porque teme a Dios? ¿Porque le tiene miedo a Dios? No, es que voy a la iglesia porque cuando no voy a la iglesia me va mal, ¿no? O voy a la iglesia porque si dejo de ir a la iglesia me va a ir mal y todo eso. Es que no tenemos que tenerle miedo a nuestro Dios, amén. Nuestro Dios prácticamente en su palabra ha dicho que somos sus hijos y porque somos sus hijos, Él va a querer lo mejor para nosotros, amén. Y nosotros tenemos que retribuirle en ese mismo amor que Él tiene para nosotros y de alguna manera tanto servir a Dios como ir a la iglesia, como orar, como alabarle, como todo lo que hacemos para nuestro Dios, lo estamos haciendo en una manera de agradecimiento, amén, porque le amamos a Él. Guardar nuestra vida para Dios y guardarnos en santidad para Dios, que santidad es vivir apartado para Dios, ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora pertenecemos a Dios. Entonces nuestra vida reverencial a Dios va a ser por amor, no por miedo a Dios. Amén. No por miedo a Dios. Tenerle miedo a Dios no es temor de Dios y no es correcto a la luz de la palabra. Amén. En el orden bíblico, ¿cómo es que funciona esto? Cuando yo vengo al Señor, yo me entrego al Señor con todo mi corazón y entonces en mí comienza a haber un temor de Dios. Es decir, ya soy de Cristo y ahora vivo para Cristo. Y ahora nos comenzamos a guardar para el Señor. Amén. Entonces, cuando usted se entregó al Señor, su mentalidad fue vivir una vida para Cristo, ¿cierto o no? Usted dijo, hoy me entrego a Cristo, acepto a Cristo en mi corazón, lo declaro y me arrepiento de mis pecados y vivo una vida entregada al Señor. Y desde ese momento comenzamos a negarnos a nosotros mismos y a renegar al mundo, ¿verdad? Y acercarnos cada día más a Dios. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Vivir una vida apartada para Dios. Amén. Después de ahí comenzamos a crecer en nuestro amor a Dios. Amén. Comenzamos a crecer en nuestro amor a Dios y entonces comenzamos a amar a Dios y de la manera que comenzamos a amar a Dios comenzamos a dejar absolutamente todas las cosas que practicábamos y que hacíamos porque amamos a Dios. Amén. Y después comienza a surgir en nosotros desde nuestro interior lo que es la obediencia a Dios. Amén. Comenzamos a obedecer su palabra, lo que el pastor predica y nos expone, comenzamos a obedecerlo y esta es la forma progresiva de cómo nuestra vida comienza a ser transformada o lo que conocemos también como la regeneración para nuestro Dios. Amén. John Owen en uno de sus libros enseña lo siguiente: aborrece el pecado por temor de ofender a Dios, no por temor a que tengas consecuencias. Amén. Aborrece el pecado por temor de ofender a Dios, no por temor a recibir consecuencias. Amén. Ese es un balance entre lo que es temor de Dios y entre lo que es tenerle miedo a Dios. Amén. Tenerle miedo a Dios no es correcto, amada familia. Amén. Si usted y yo caminamos fuera de la voluntad de Dios, es obvio que vamos a sufrir consecuencias de la desobediencia que hagamos. Es decir, nuestros propios actos van a traer su consecuencia. Amén. Y muchas veces personas dicen, es que Dios me está castigando. No, Dios no se está castigando. Tú cometiste una mala decisión, decidiste tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios, fuera del temor de Dios, como lo establece su palabra, y hoy tienes las consecuencias de lo que estás viviendo, consecuencias de lo que hiciste. Pero no es que Dios te esté castigando. Amén. Porque de esa manera no trabaja el Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, cada persona recibirá consecuencias de sus acciones viviendo fuera de la voluntad de Dios. Amén. Pero si vivimos una vida dentro del temor de Dios, obviamente las consecuencias para nosotros van a ser buenas, porque serán buenas decisiones. Amén. Ok. El temor de Dios produce en nosotros también una santidad. Amén. Segunda de Corintios 7:1
Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Corintios 7:1. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si usted y yo procuramos caminar en el temor de Dios, que es reverencia, respeto a nuestro Dios, amor a nuestro Dios, y no hacer lo malo porque tenemos temor de Dios, amén, de la manera como lo menciona la palabra del Señor, entonces usted y yo seremos perfeccionados en nuestra santidad, amén. Nuestra santidad será perfeccionada, pero no con miedo a Dios, sino con temor de Dios, amén. Caminando en el temor de Dios, amén. Por lo tanto, la santificación no ocurre por emociones intensas, amén, sino por una vida prácticamente llevada a cabo en el temor de Dios, amén. La santificación no ocurre por emociones intensas. Entonces, seamos conscientes de quién es nuestro Dios, dependamos de nuestro Dios y de una vida en el Espíritu, y vivamos comprometidos con la obediencia, amén. Recuerde usted que el temor de Dios es un medio de gracia que Dios ha proveído a nosotros. Amén. Es un medio de gracia que Dios proveyó a nuestra vida. Y tenemos que, aprovecharlo. Ahora, vivir en el temor de Dios produce gozo y seguridad. Vamos a ir a lo que dice Salmo 112, versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 1, amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en grande manera. Entonces, ¿cómo se debe deleitar el cristiano cumpliendo la palabra de Dios? Pues poniéndonos contentos cuando cumplimos la palabra del Señor, vivimos la palabra del Señor y logramos cumplir lo que la palabra del Señor dice. Porque de esa manera demostramos que en nosotros está el temor a Jehová, el temor a Dios, amén. Y de esa manera viviremos doblemente felices porque estamos amando al Señor, pero también estamos procurando cumplir su palabra porque le amamos y tenemos prácticamente un temor reverencial, no un temor lleno de pánico en nuestra vida, amén. Muchos piensan que el temor a Dios nos oprime, nos paraliza y nos tiene que robar la paz. Tener temor a Dios, eso no es temor, eso es tener miedo, amén. Y Dios no quiere que tengamos miedo, quiere que tengamos ese temor que es reverencial. Entonces, si usted y yo llevamos a cabo de esta manera el temor a Dios, amén, entonces el temor de Dios va a producir en nosotros un gozo reverente, una estabilidad espiritual y también un deleite en su palabra, amén. Pero si lo hacemos de la manera contraria, pues no podremos llevarlo a cabo como la palabra lo enseña, amén. Tenemos que hacerlo tal como la palabra lo establece, y hoy lo estamos viendo a la luz de la palabra, no un pensamiento que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, y a ver qué la iglesia qué siente, qué piensa, ¿no? Sino que la palabra del Señor lo enseña, que es el temor a Dios, amén. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida el día de hoy, amén? Primero debemos hacernos una pregunta: ¿hemos reemplazado el temor de Dios por emociones pasajeras? ¿O lo estamos practicando como la palabra lo enseña, no? Ahora, ¿hemos confundido la gracia de Dios por una permisividad para cometer pecado? La respuesta debe ser no, porque la gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es algo que debemos de tomarlo como un derecho de puedo hacer lo que se me venga en gana y al cabo voy a ser salvo. No, alguien que piensa así nunca ha sido salvo, nunca ha nacido de nuevo, nunca se ha arrepentido y prácticamente necesita entregarse al Señor y nacer de nuevo. Amén. Eso no es una mentalidad de un cristiano nacido de nuevo. Ok, pregunta número 3.
¿Adoramos a un Dios santo o a un Dios domesticado que se adapta a mi forma de pensar y a mi doctrina personal? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? Pues tiene que ser que adoramos a un Dios santo. Amén. No a un Dios que se adapta a la forma como yo pienso. Yo puedo hacer esto otro que al cabo no está mal. Yo puedo hacer esto otro que al cabo tampoco está mal. No, vea la palabra. Vea la palabra. Pastor, ¿está mal que yo me ponga un tatuaje? Pastor, ¿está mal que yo escuche música secular? Pastor, ¿está mal que yo haga esto, que yo haga esto otro, que haga...? Hijo, no me preguntes, vea la palabra, ¿verdad? Vea la palabra. Y ahí la palabra te va a dar la respuesta y te va a dar prácticamente lo que tú debes de conocer acerca de ello. Ahora, si el Espíritu Santo te está diciendo que lo hagas, pues hazlo, pero yo dudo mucho que el Espíritu Santo te diga que hagas cosas en contra de la palabra, ¿no? Entonces, si no es la voz del Espíritu Santo, entonces la voz de qué espíritu es la que te está hablando que hagas cosas que van en contra de la palabra, ¿no? Entonces hay que poner y evaluar lo que uno prácticamente cómo está viviendo y cómo está conduciendo su vida en su diario vivir, amén. Entonces, de alguna manera, yo creo que a veces hay preguntas que llegan a nuestra vida como pastores, y uno dice, caray, ¿en dónde está prácticamente la espiritualidad, el buscar a Dios en su palabra, meterse a la palabra, ¿verdad? Para de alguna manera hacer unas preguntas que de alguna manera si está bien hacer coinonía con el mundo o no. Entonces yo creo que lo correcto sería ir a la Escritura y en la Escritura encontrar la respuesta y que el mismo Espíritu de Dios nos guíe por el camino de verdad y de justicia de cómo debemos conducir nuestras vidas. Amén. Muy bien. Vamos a hacer una aplicación para nuestra vida personal. Amén. El temor de Dios tiene que regular nuestras decisiones. Amén. El temor de Dios tiene que regular nuestras decisiones. Si yo temo a Dios, entonces yo voy a pensar 2 veces antes de hacer lo que quiero hacer por temor a Dios. Amén. Entonces, si el temor de Dios está en mi corazón, entonces eso que yo quiero hacer, primero lo voy a preguntárselo al Señor. Señor, ¿qué opinas tú de esto, Señor? Entonces, por ese temor reverencial que tenemos a nuestro Dios, vamos primero a llevar esa sentir, eso que queremos hacer, llevarlo primeramente a Dios, y el Señor yo sé que nos va a dar la respuesta y nos va a poner sentir en nuestro corazón si lo que queremos hacer es bueno o es incorrecto a la luz de su palabra o delante de Él. Amén. Entonces, el temor de Dios, si lo llevamos a práctica en nuestra vida y consultamos a Dios antes de tomar una decisión, yo le puedo asegurar que siempre tomaremos sabias decisiones. Amén. Ahora, el temor a Dios no guarda pecados ocultos. Amén. Entonces, en nuestra vida, practicando el temor de Dios, entonces en mi vida no debe haber pecados ocultos, porque tenemos ese temor reverencial hacia nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿queremos practicar el temor de Dios? Entonces, el temor de Dios nos va a guiar a lo que es un pecado oculto y lo vamos a sacar de nuestro interior por temor a Dios. No por la condenación, ni por el miedo, ni por el castigo que va a llegar a nuestra vida y que Dios lo va a mandar a nuestra vida. No por eso, sino más bien lo vamos a dejar porque amamos a nuestro Dios, obedecemos a nuestro Dios y nuestra vida tiene que estar alineada al propósito de Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Recuerde usted bien esto, que el temor de Dios no es opcional. Amén. Ni tampoco es legalismo. El temor de Dios es algo que en nosotros va a surgir por ese amor que tenemos a Él. Amén. Entonces, ese temor que Dios ha dado a nosotros es una gracia que Dios ha concedido a sus hijos. Dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. Por lo tanto, el temor de Dios en nuestra vida es un manantial que cada día nos va a llevar a disfrutar más nuestra vida en Cristo. Amén. Que Dios nos libre, amado hermano, que vivamos una fe superficial. Amén. Únicamente basada en cuestiones emocionales o centradas en las habilidades del hombre. Y que Dios nos conceda un temor santo que nos lleve cada día a vivir para su gloria, apegados a su palabra. Amén. Incline su rostro en esta hermosa tarde, amén, y vamos a orar para que Dios nos ayude en cada momento de nuestra vida, amén, a poder vivir en ese temor
reverencial que su palabra enseña, no en un miedo al castigo, no en un miedo a la condenación o en un miedo que de alguna manera nos lleve a creer que tenemos un Dios que está con un látigo desde el cielo esperando que fallemos para luego castigarnos y darnos un azote, sino más bien comprender y entender que tenemos a un Dios lleno de amor, de misericordia hacia nosotros, amén, que está dispuesto a perdonarnos todas nuestras faltas, pero que también nosotros debemos de vivir en ese temor reverencial, obedeciendo su palabra y perfeccionando esa santidad en la cual debemos de vivir en el temor de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por lo que has enseñado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, en todo momento a poder confiar en esa providencia que tú has dejado para nosotros, Dios. A echar mano de esos beneficios que por gracia han sido dados a nosotros, Padre Celestial, y que podamos disfrutar la vida que es en ti, una vida en plena libertad, una vida, Dios, sin condenación hacia nuestras vidas, sino que de alguna manera, Dios, tú has proveído ciertos beneficios a nosotros para que podamos disfrutar de una libertad que tú has dejado a nuestras vidas, Padre Celestial, y que tu palabra nos lo expresa, nos lo enseña a cada momento. Ayúdenos, Señor, a vivir confiados en tu provisión, en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros, en lo que tú hiciste para nosotros y para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, que confiemos cada día más en ti y no en nuestras fuerzas. Que confiemos cada día más en ti, Señor, y cada día podamos negarnos a nosotros mismos y depositar nuestra confianza plenamente en lo que tú has hecho por nosotros, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a crecer en ese temor reverencial hacia ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa santidad que también, Dios, debemos practicar día tras día, y que a cada momento, Señor amado, por ese amor que tenemos hacia ti, por ese temor que tenemos hacia ti, nosotros podamos guardarnos de las cosas de este mundo por el amor que tenemos hacia ti, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, dando las fuerzas, Padre Celestial, fortalécete en nuestras debilidades, Señor amado, y ayúdanos, Dios, a confiar en la obra que tú hiciste por nosotros y que no nos encontremos nosotros día tras día luchando con nuestras propias fuerzas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, de ti proviene nuestra fortaleza, de ti proviene nuestra provisión, Señor amado, de ti proviene, Padre Celestial, la salida para que nosotros podamos vencer toda circunstancia, toda área en nuestra vida que tú ya experimentaste, Señor Jesucristo, que tú ya conoces de nosotros, y por lo tanto, Señor, tú conoces la salida y tú conoces y tienes la solución para ello. Fortalécete en nuestras debilidades, Señor, y ayúdanos a cada día a depender de tu obra, depender de ti y no de nosotros, porque no somos autosuficientes, Señor, sino que somos total y absolutamente dependientes de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.